9 de abril de 1948. Sin duda, este es un día que ahora es una conmemoración y recuerdo constante de Bogotá, y de hecho del país entero. Aquella tarde que dejó marcada la historia de Colombia de por vida. Aquellos disturbios generados en la capital por causa de la muerte del caudillo Jorge Eliezer Gaitán, quien tras su caída al suelo desprendió una gran violencia y desarrolló conmoción. Esto gracias a las balas disparadas que salían del revólver que en ese momento era sostenido por Juan Roa Sierra, causando la muerte de la persona que para mucha gente representó esperanza. A continuación se narrará el Bogotazo desde una mirada de una Bogotá sumida en el desenfreno, el robo, los incendios, las personas vociferantes y sin duda la revolución más violenta de la nación. Todo comenzó en la mañana del 9 de abril de 1948. Para ese entonces Gaitán había llegado a las 8:30 a su oficina y estaba organizando el papeleo, pues a las 11:30 tenía una reunión bastante importante con sus socios. A eso de las 11:30 comenzó la reunión, llegaron los socios y estaban bastante contentos ya que habían tenido éxito en uno de sus casos, que en ese entonces estaba investigando. A la 1 de la tarde, Gaitán y algunos de sus compañeros salieron de la oficina rumbo al Hotel Continental para almorzar. Bajaron por el ascensor y salieron del edificio. Sucedió la llamada caída de Gaitán al suelo, quien fue asesinado al recibir 3 disparos de bala de revólver, que era empuñado por el autor del asesinato, Juan Roa Sierra, disparando así a Eliezer, quien recibió un disparo en el cráneo y 2 en la zona torácica. Después del suceso, muchas personas que presenciaron el asesinato se reunieron con sus pañuelos y corbatas para limpiar la sangre que se había derramado en el suelo de aquella calle. Era la 1:45 de la tarde. Gaitán dio sus últimos latidos en la Clínica Central de Bogotá. Sin embargo, los disturbios habían comenzado justo después de la caída del político a la acera. La multitud enardecida comenzó a buscar a quien había sido el proporcionador de los disparos. Luego de identificar a esta persona, alguien lo acogió por detrás y lo metió a la droguería Granada. La única información que en ese momento se le pudo sacar a Juan Roa Sierra fue su nombre y una parte del por qué había asesinado a Gaitán. Él dijo: "Yo maté a Gaitán porque me pagaron y afuera hay un hombre esperándome". Dicho esto, llegó la multitud desenfrenada rompiendo la reja de la droguería y entró para llevarse a Juan Roa Sierra. Las personas comenzaron a atacarlo, a golpearlo, a patearlo, y cuando finalmente este había muerto, las personas lo desnudaron y lo arrastraron por la calle Séptima, utilizando esto como acto de protesta. Finalmente el cadáver fue dejado frente al Palacio de los Presidentes, y todo esto por los ciudadanos enardecidos de aquel magnicidio. Mientras tanto, todo tipo de negocio fue asaltado, destruido e incendiado. Muchas de las personas que iban delante alcanzaron a entrar a la plaza y las que iban atrás fueron detenidas por la tropa que iba dirigida por el coronel Carvajal. Pasaron de escucharse gritos de protesta a escuchar un tiroteo donde murieron más de 50 personas. Algunos lograron colarse por medio de los disparos para salir a la calle 12 y directamente dirigirse hacia la Clínica Central donde estaba siendo atendido Jorge Eliezer Gaitán. Para este momento Gaitán aún no había dejado este mundo, pero estaba gravemente herido. Su respiración era bastante suave, no pronunciaba ni una sola palabra o siquiera se movía, mientras que afuera de la clínica había una gran multitud esperando noticias del caudillo. En ese momento salió un médico y para eso no salía una palabra de la boca de nadie. Todos estaban callados, nerviosos, esperando una respuesta. El médico leyó un comunicado donde describía que había hecho todo lo posible, todos los intentos de reanimación, curar sus heridas, pero que finalmente Gaitán había fallecido. En ese momento se sintió ese pesado ambiente. La gente enardecida, frustrada y dolida comenzó a gritar y a protestar. Algunos de los jefes liberales estaban ahí
reunidos en dicha protesta. La esposa de Gaitán, al enterarse de lo ocurrido, se hizo la fuerte y aunque le dolió en lo más profundo de su ser, se dio cuenta de que debía hacer algo para velar a su difunto esposo como se debía. Se fue inmediatamente a la oficina del doctor Gaitán, pues él estaba adelantando una investigación bastante importante y los documentos que allí tenía eran confidenciales. Gaitán estaba investigando un fraude en una petrolera y él mismo compró unas acciones en dicha compañía petrolera para poder entrar ahí y mirar los libros. Aunque después del asesinato de Gaitán, esta sociedad donde él había comprado las acciones se disolvió. La esposa de Gaitán, al saber de todo esto, entró a su oficina sin pensarlo, sin siquiera pedir permiso, y cuando entró encontró el sitio desordenado y ya se habían llevado aquellos documentos. Las cosas estaban en el suelo. Después de esto decidió irse a la clínica central y esperar bastante tiempo, tanto que le dieron las 3 de la mañana. Para poder sacar el cuerpo del doctor Gaitán sin que nadie se diera cuenta, ella lo envolvió en sábanas y en periódicos y lo sacó por el basurero de aquella clínica, con miedo de que quisieran raptar el cuerpo de quien ahora era su difunto esposo. Con el dolor irreparable que quedó, lo subió a una zorra en donde el conductor ya estaba muerto, pues fue víctima de estos disturbios. No tuvo más opción, lo condujo hasta su casa donde vivía con su hija. Ella se negaba completamente a velar a su marido en el Capitolio hasta que el gobierno de Mariano Ospina Pérez no terminara. Algunas personas estuvieron de guardia hasta casi 3 días porque se preocupaba que la Marina fuera a robarse el cadáver de Jorge Eliezer Gaitán para enterrarlo en una fosa común. Afuera de la casa, algunos seguidores del político lo esperaban impacientemente para poder verlo por última vez. La muerte de Gaitán también fue bastante dura para esas personas que tenían su esperanza puesta en él, ya que él era de los pocos líderes políticos desde entonces que hablaba con sinceridad y que era cercano al pueblo, que se ponía en los zapatos de aquellos que fueron rechazados por muchos. Esta era una de las razones por las que sus contrincantes políticos lo veían como una amenaza, pero ahora esa piedra en el camino había desaparecido para ellos. Ya no tenían ningún obstáculo en su camino o alguien que les opacara su carrera política o sus intenciones de llegar a la presidencia. Para la familia del doctor Gaitán, este acontecimiento fue como una puñalada dolorosa y lenta, pues aunque para muchos solo había muerto un líder político importante, para ellos había muerto un esposo, un padre y esa persona que siempre estaba ahí en las buenas y en las malas. Pero ahora sabían que ya no iba a estar. Ahora solo habían personas que querían subir a la presidencia con promesas falsas, con falsas esperanzas y con mentiras, porque era lo único que hacían los otros políticos. Y por eso Gaitán era llamado la esperanza del pueblo. Así es como el 9 de abril de 1948 cierra una parte de la historia del país, relatando hechos desencadenados por la muerte del vociferante caudillo Jorge Eliezer Gaitán, que dejó marcado a nuestro país con un dolor que hasta ahora nadie ha podido curar. Pero todo esto lo hicieron sin pensar en el dolor irreparable que les dejó a muchos aquel acto. Había pasado un día desde el asesinato de Gaitán. Cuando las personas salían a la calle, lo único que podían ver eran los escombros que habían dejado sus protestas. Casas que habían dañado porque supuestamente algunos políticos se escondían ahí. Escombros en la Plaza de Bolívar, en la calle Séptima, pero ahora no había nada más que hacer, más que reconstruir todo aquello que las protestas llenas de frustración habían derribado. Recoger los escombros y construir y comenzar de nuevo, pues la esperanza de todo un país ya no estaba. Y no había quien les hiciera promesas verdaderas y que realmente luchara por cumplir.